Dentro del circuito turístico, Luxor es uno de los puntos más destacados, por sus templos, que son de los más influyentes en la cultura egipcia, y por el Valle de los Reyes, sitio donde fueron enterrados varios faraones. El templo de Karnak es una pieza de incalculable valor histórico, considerado como uno de los primeros edificios religiosos de la humanidad. A diferencia de otros templos, este fue construido durante miles de años por decenas de faraones que lo iban ampliando y remodelando a su gusto. De estructuras magníficas por todas partes, ya sean imágenes sagradas como en las columnas que sostenían el edificio. Karnak es el templo más grande que hay no hablamos en Egipto, creo que también que es en el mundo entero, porque estamos hablando de un templo que tardaron en la construcción de este templo 2000 años, empezando también desde la época del Imperio Medio, la época faraónica, hasta la época greco-romana, o también finales de la época greco-romana. También estamos hablando pasando también por muchas cosas, de una sala que contiene aproximadamente 134 columnas, por eso llaman los egiptólogos el bosque de las columnas, y hay muchos faraones, estamos hablando de muchos faraones pasaron por este templo, dejaron sus huellas en todas partes, hablamos de Ramsés II, Amenofis III, hablamos de Seti I, muchos faraones de verdad han pasado y dejaron también sus huellas en todas partes de este templo. El tamaño impresiona, la antigüedad sorprende. Esto moviliza a cualquiera. Habrá quienes lo exterioricen más o menos, pero la sensación de estar aquí es única. La agenda deparó que nuestra visita al otro lugar destacado en Luxor fuera en la tardecita, como para experimentar la visita a un templo, pero adornado con la luz artificial. Este es el templo de Luxor, conectado al de Karnak. Sus gigantescas imágenes y diferentes partes que lo integran son patrimonio de la humanidad desde fines del siglo XX. Colosal edificio que, si lo que quería era impresionar a los egipcios de la época en la que lo construyeron, seguramente cumplía con el cometido. Estamos hablando de un templo, si vamos a hablar del nombre de Luxor, es un nombre, venía también venía palabra lujo en español, del nombre también de esa ciudad, porque eso quiere decir Alcázar o Al-Oxor, viene a decir palacios, en la ciudad de los palacios. Y también hablamos de un templo conocido por uno de los grandes faraones, uno de los más potentes que jamás ha tenido también la historia faraónica, es Amenofis, o era Amenofis III. Nada más, cuando he quedado también para hacerlo de noche, para que por lo menos la gente que disfrute el paisaje, también esa preciosidad que estamos viendo, en las columnas de noche, todo iluminado como estamos viendo, de verdad es una pasada, una preciosidad ver el templo de otra manera totalmente diferente. Dentro del complejo, una joven musulmana realizaba un dibujo de una parte del templo de Luxor. Qué lindo debe ser para los locales tener allí al alcance de la mano semejante muestra de una parte de la historia universal. ¿Qué es lo que significa para una joven musulmana, para alguien que vive en esta ciudad, en este lugar,
poder contar con toda esta belleza, con toda esta riqueza cultural. مصدر الإلهام بتاعنا واحنا بنتعلم منه بنستلهم من Mira, Eduardo, normalmente que está diciendo ahora que mientras es un artista y también está dibujando también todo lo que está viendo por aquí, dice que es el inicio normalmente del arte fue en el arte egipcio antiguo, de eso le hemos hablado siempre. Por eso la inspiración, todo también a lo que está viendo, también eso es lo que le da efectivamente las ganas de representarlo también en un dibujo, y porque es el arte, es el inicio del arte egipcio, eso también claro que el inicio de todo el arte también que hay en el mundo. Y acá estamos disfrutando de un paseo típico de una forma muy especial, interactuando con la población que se muestra sumamente amigable ante la presencia de los turistas, lo que nos provoca mucho agrado, sobre todo para desmitificar un poquito algunos conceptos que tenemos con respecto a algunas ciudades, a algunos pueblos, a lo que son los ciudadanos egipcios. Seguimos recorriendo este país tan atrapante desde todo punto de vista. Las calesas sirven para que los turistas puedan pasear por la ciudad. En ellas, junto a un grupo de españoles y argentinos, visitamos uno de los tantos espacios dispuestos para que la gente pase un rato agradable. Allí nos invitaron a probar la shisha o narguila, esta forma de fumar típica en esa región del continente africano. Para alguien como yo que no fuma, es raro y con un sabor bastante más agradable que el tabaco convencional. Muchos afirman que es menos nocivo que los cigarrillos tradicionales. Otros, en cambio, manifiestan que es igual o peor. Un nuevo día en Egipto, un nuevo destino, aunque seguimos en Luxor. Lo que hoy veremos es el Valle de los Reyes, ni más ni menos que el lugar donde se construyeron cuevas en la montaña del desierto como tumba para los faraones, reinas y príncipes. Pero no eran tumbas cualquiera, eran obras de arte a modo de galerías subterráneas en cuyo final se depositaban los cuerpos momificados. En la ladera de una montaña a pocos kilómetros del Nilo, Tutmose I fue el faraón que cambió la modalidad de construcción de su tumba. En el año 1500 a.C. ordenó cavar una galería en la montaña para que su cuerpo reposara en un sitio discreto. Aunque de discreto no tenía mucho. Esas galerías eran decoradas con pinturas, dibujos y jeroglíficos con una perfección y delicadeza que cuesta entender cómo lo lograban en ese entonces. En condiciones sumamente duras en materia de clima y comodidades. Solo iluminar las cuevas para decorarlas debe haber sido una odisea. El tiempo y la naturaleza sepultaron bajo la arena la mayoría de estas tumbas. En 1799, Napoleón, en una expedición a esa zona, documentó varias galerías con sarcófagos en su interior. Durante fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se vivió una verdadera competencia de arqueólogos en procura de hallar estas tumbas sagradas, habiendo localizado varias de ellas. Sin duda alguna, el hallazgo más significativo y relevante para la historia de la egiptología fue el realizado por Howard Carter, un inglés que trabajó años buscando tumbas sin éxito. Casi una década de intentos y habiendo agotado los recursos económicos de quienes patrocinaban sus trabajos, estaba decidido a desistir, pero tropezó con una piedra, literalmente hablando. Caído en el piso, le pareció que la roca que lo había hecho caer era diferente. Y vaya si lo era. Se trataba de un trozo de roca que formaba parte de la escalera por la cual se llegaba a la tumba de Tutankamón. Ese era un faraón que dentro de las dinastías del antiguo Egipto, por qué importancia pudo haber tenido,
ya que murió tan solo con 18 años. Lo que lo popularizó fue que Carter encontró dentro de la tumba un tesoro como nunca antes se había encontrado, o al menos del que no se tenía conocimiento. Tutankamón fue enterrado con muchas cosas de incalculable valor económico, sobre todo por las piezas de oro, pero de un valor superlativo históricamente hablando. Sus pertenencias y ofrendas abarcan casi todo un piso del Museo del Cairo. Es el único faraón cuya momia está en la tumba. Todos los otros fueron trasladados al Museo del Cairo, pero la del joven faraón, cuando intentaron trasladarla, comenzó a desarmarse, por lo que decidieron dejarla allí. Hoy es uno de los sitios de todo Egipto más requerido para visitar.